Nos encontramos en el libro del profeta Isaías, estamos en el libro del profeta Isaías y estamos en el capítulo 22, Isaías capítulo 22 y versículo 22, Isaías 22, donde leemos así: «Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá». Y estamos viendo con detalle estas palabras del profeta Isaías porque vemos a la luz de otros pasajes de la Escritura que tienen una importancia fundamental para entender quién es nuestro Señor Jesucristo. De entrada, estas palabras nos están hablando de ese cargo de tesorero, de ministro de Hacienda, podríamos llamarlo hoy, que es el encargado de abrir y cerrar ese cofre del tesoro, realmente todas esas riquezas que puede tener un reino. Esta era la posición, esta es la idea original que encontramos aquí, que le fue dado a este hombre Eliakim en sustitución de un tal Sebna. Sebna no había sido fiel a ese cargo como tesorero y es quitado de en medio y es elegido este Eliakim. Pero lo que nos dice toda la Escritura, y sabéis, muchas veces lo repetimos, es importante darnos cuenta de que el Antiguo Testamento siempre nos está dejando mirando hacia el futuro, y esto tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos viendo como aquí dice: «Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro», lo cual en el lenguaje de Isaías es una alusión que está haciendo a lo que ya nos ha dicho anteriormente en el capítulo 9 y el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y esto es importante porque lo que buscamos es entender bien la palabra de Dios. Esta forma que tiene Isaías de enseñarnos acerca del Señor Jesucristo, del Mesías que ha de venir. Por eso se le llama, como sabéis, a Isaías el profeta evangélico, hasta el punto de que, como algunos también sabéis, hay gente que dice que hay 5 evangelios, no solamente 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Isaías sería el 5º evangelio. ¿Por qué? Porque Isaías, por encima de cualquier otro escrito del Antiguo Testamento, tiene esa presentación extraordinariamente gloriosa del Mesías que ha de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, dentro de ese marco en el que él está buscando presentar al Mesías, tiene esta forma tan curiosa de apuntar al Mesías y luego volver a mirarlo simplemente con una alusión que se ha hecho anteriormente. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Qué hombro es ese? Es evidente que no está hablando solamente de Eliakim, está hablando aquí de ese Mesías prometido, de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que esto no es simplemente que nosotros lo estamos viendo en Isaías, sino que tenemos la misma autoridad del Señor Jesucristo para entenderlo así. En el libro de Apocalipsis y en el capítulo 3 y el versículo 7 se nos dice: «Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre». Entonces veis con claridad cómo nuestro Señor Jesucristo se apropia de esa forma de hablar de Isaías y dice: el cumplimiento final de esas palabras no se alcanzó con Eliakim, sino que es mi persona. Yo soy realmente aquel que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. De ahí la importancia que tienen estas palabras. Jesucristo mismo las trae y dice: esto se ha cumplido en mí. Y esa alusión, ¿no? En el capítulo 1, versículo 18, en esa aparición gloriosa a Juan en Patmos, y dice allí Jesús: «Y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Tengo el dominio sobre la muerte, soy el que estuvo muerto y ahora vivo, y yo domino, yo gobierno, soy soberano incluso por encima de la muerte y del infierno. Esa terrible realidad que la Escritura avanza constantemente,
que curiosamente nuestro Señor Jesucristo es el que más habla del infierno en toda la Escritura. No sé si eso alguna vez lo habéis pensado, es algo tan tremendo, ¿no? Pensar en el infierno, en la condenación eterna. ¿Quién hablaría más de eso, no? Es Jesús el que más lo menciona, porque hay esa realidad y Él nos avisa solemnemente sobre lo mismo. Pues bien, Él tiene ese dominio, esa llave, esa posibilidad real, precisamente por ser Él el que tiene esa llave, de que podamos ser salvos del infierno por la fe en el mismo Señor Jesucristo. Y esto es lo que fundamentalmente está enseñando este pasaje, pero también estábamos viendo la semana pasada cómo nuestro Señor Jesucristo tiene algo más que decir acerca de este que hemos llamado el poder de las llaves. Ese poder de las llaves también vemos que es algo que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero que Él otorga a sus apóstoles en segundo lugar. Esto lo veíamos en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, cuando Pedro confiesa a Jesucristo como el que realmente es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice en Mateo 16:16. Simón Pedro confiesa a Jesús como el único Mesías, el Hijo de Dios que vive, el único que puede reconciliarnos con Dios. Y cuando Pedro hace esa confesión de quién es el Señor Jesucristo, encontramos también al Señor Jesucristo diciendo algo más sobre este tema de las llaves. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y vemos cómo aquí hay un juego de palabras que hace el Señor Jesús con Pedro, que significa una piedra. Pues bien, sobre esa roca, sobre esa confesión que tú has hecho de quién soy yo, no sobre la persona particular de Pedro, sino sobre el Pedro que confiesa, es decir, sobre los apóstoles que dan testimonio de quién es Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, yo sobre esa confesión de fe es donde voy a edificar mi iglesia. Esto es algo que encontramos con toda claridad desarrollado en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo, y en el versículo 20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vemos cómo el fundamento de la Iglesia es la enseñanza apostólica, lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento exclusivamente. Es decir, el fundamento apostólico de la Iglesia está en las Escrituras del Nuevo Testamento, a las que apuntaba el Antiguo Testamento, ese testimonio completo, rico, pleno, de quién es Jesucristo y de esa obra de salvación que Él ha efectuado por su Iglesia. Ahí se nos habla también del poder de las llaves. Es decir, el poder de las llaves está íntimamente conectado con la enseñanza apostólica. Cuando se expone el testimonio del Nuevo Testamento, ahí está la realidad de ese Cristo que por medio de la enseñanza de su propia palabra está abriendo el reino de los cielos. Está diciendo, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú pones tu fe en mí, entonces se abre el cielo para ti. Pero si tú rechazas este evangelio, si tú rechazas este único camino de salvación, entonces el reino de los cielos se cierra para ti. Y esto es realmente el mensaje de toda la Escritura, que solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, el nombre del Señor Jesucristo, por ser Él quien es. Solamente Él puede reconciliarnos con Dios, pero solamente tenemos acceso a ese Cristo Jesús por medio de las Escrituras.
Y por eso es tan importante darnos cuenta de ese fundamento apostólico, porque solamente en él se puede abrir el reino de los cielos, o se puede manifestar la realidad de cómo podemos ser afectados, o, si no lo hacemos, cómo se cierra ese reino de los cielos para con nosotros. Y contra esa enseñanza apostólica el infierno no puede prevalecer. Esa es la promesa, ¿no?, que nos da en la Escritura. La Iglesia siempre vive en esperanza, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la Iglesia. La idea es difícil de comunicarse, ¿no?, para nosotros, pero no es que la Iglesia esté como asediada por el infierno, y muchas veces se tiene esa idea, ¿no? Parece como la Iglesia que está siempre como perseguida, ¿no?, y como que está como retrocediendo y más o menos mantiene, ¿no?, su terreno. No, la idea de Jesús es positiva, es decir, tiene más poder Él que el infierno mismo. Nada puede impedir que su reino se extienda por toda la tierra. El cristianismo no es pesimista. El cristianismo es tan optimista como pueden serlo la fe que tenemos puesta en las promesas de la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice en Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo serán de Cristo. Cristo prevalecerá sobre todos sus enemigos. Cristo construirá su iglesia a pesar de la oposición de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. Eso es lo que Él ha prometido y esa es nuestra confianza. Y vivimos con esa alegría de saber que estamos del lado del que ha vencido a la muerte. Pero, y eso es lo que nos ocupa en esta ocasión, en esta mañana, todavía hay algo más que decir sobre ese poder de las llaves. Es curioso, ¿no?, con la fuerza que tiene esa metáfora. Y lo vemos precisamente en este mismo Evangelio de Mateo, y si hacemos una comparación muy cuidadosa entre lo que se dice en el capítulo 16 y versículo 19 y lo que se dice en el capítulo 18. Notad cómo se expresa con toda claridad, de tal manera que todos podemos entenderlo de esta manera. Dice en el capítulo 16, versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Reitero, aquí está hablando a Pedro. Pedro no como una persona más, sino como aquel que ha confesado a Cristo. Es decir, la clave está en lo que ha dicho Pedro. Pues ahí está la realidad del poder de las llaves. Pero es tan curioso que si leemos en Mateo 18, se nos dice, vamos a leer desde el versículo 17, si no los oyere a ellos, Mateo 18, 17, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y este versículo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es curiosísimo, porque esa misma forma de expresarse que usa para con Pedro, ahora, si lo puedo decir así, ese poder de las llaves que está hablando a Pedro como ese que confiesa a Cristo, ahora se le da a la iglesia local. A la iglesia local. Cada iglesia local tiene el poder de las llaves. Lo mismo, notadlo, es curiosísimo, lo mismo que le dice a Pedro, se lo dice a quién. Está muy claro el contexto: a la iglesia. Si no oye a la iglesia, ahora explicamos un poquito esto, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si hay un problema de disciplina en la iglesia, ese es el contexto, ¿no? Por eso leíamos ampliamente Mateo 18 hace un momento. Entonces, si la iglesia llega a la conclusión de que esta persona que dice que es cristiana, pero sus hechos demuestran que no lo es,
Si hay una disciplina, dice, mira, no vemos en ti evidencia ninguna de que seas creyente por lo que estás haciendo, porque no te arrepientes de tu pecado. Entonces dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El poder de las llaves reside finalmente en una iglesia local, en cualquier iglesia local. Hasta el punto de que Jesús usa esas palabras tan tremendas que tienen esa aplicación primaria a él, después a los apóstoles y finalmente a esa iglesia local. Y lo reitera en el siguiente versículo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Atar y desatar. El poder que tiene la iglesia local porque le ha sido dado también por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante que nos demos cuenta, ¿no? Porque tenemos que apreciar, a la luz de esto, lo que es una iglesia local, lo que significa pertenecer a una iglesia local, porque la iglesia tiene ese poder de las llaves, no es algo baladí una iglesia local, porque si está constituida como tal, donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está el poder de Cristo Jesús, que le es otorgado también a la iglesia local. Es administrado también, tremendo, ¿no es verdad?, por cualquier iglesia local que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador conforme a la enseñanza de la Biblia. Ahí está el poder de las llaves. ¿Eres tú consciente de lo que esto implica? ¿Ves la trascendencia de la iglesia local, la importancia de formar parte de la membresía de una iglesia local? Porque a ti, como a toda la iglesia, nos es otorgado ese poder de las llaves. Esto es realmente algo que resulta tan chocante, ¿no? Porque podemos simplemente mirar a la iglesia desde un punto de vista externo, es decir, con los ojos con que miraría a la iglesia cualquiera que no forma parte de la iglesia, y decir, bueno, pues ¿qué es esto?, ¿no? Es algo tan frágil, tan débil, como es un grupo de personas que están imperfectamente santificadas. Pero si lo vemos con los ojos de la fe, como hay que ver todas las cosas, es algo tremendo, porque nada más y nada menos que el Señor de señores, el Rey de los reyes, le otorga a su iglesia local, por muy humilde que pueda ser cualquier iglesia local, el poder de las llaves. Entonces tenemos que ver las cosas a la luz de la revelación de la palabra de Dios. No debemos juzgar, en ningún momento debemos juzgar por vista. Esta es la gran tentación constante, ¿no? Juzgar por la apariencia externa de las cosas, como juzga el mundo. La apariencia. No, el cristiano es llamado a ver las cosas por fe. Fe en lo que dice nuestro Señor Jesucristo en un pasaje como este. Y entonces lo que realmente está haciendo un pasaje como este, y hay que verlo, obviamente ese poder de las llaves en ese contexto particular que trae aquí el Señor Jesucristo, eso es lo que nos interesa a nosotros, es que esa realidad, ese poder de las llaves en la iglesia local tiene que ver con ese mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con esa realidad de esa salvación que tenemos en la persona del Señor Jesucristo, que se nos transmite por el Nuevo Testamento, pero que también está diciéndonos aquí, este texto en particular, que viene por medio del testimonio de la misma iglesia local, toda iglesia que está edificada sobre ese fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y lo que este pasaje está poniendo de manifiesto es esa realidad de ese pecado que hay en la iglesia. Siempre hay
pecado en la Iglesia. La Iglesia está formada por personas imperfectamente santificadas. Siempre hay pecado entre nosotros. Pero ¿qué es lo que constituye una Iglesia entonces como algo realmente distinto a cualquier otra sociedad en esta tierra? A la luz, estoy diciendo, de este pasaje, se podrían decir otras muchas cosas, pero nos tenemos que ceñir en este pasaje. Lo que distingue a la Iglesia es que en sí misma está ejemplificando ese mensaje sobre el que está edificada la Iglesia, es decir, el mensaje del perdón de los pecados. ¿Qué es lo que enseña aquí nuestro Señor Jesucristo en este pasaje? Está hablando del perdón de los pecados. El perdón de los pecados solo se puede alcanzar en la persona del Señor Jesucristo. Solo Él, sobre la base de su obra en la cruz del Calvario, puede otorgarnos ese perdón de los pecados. Y la Iglesia, por tanto, es un testimonio de la realidad de ese Dios que tiene compasión y misericordia de pecadores, hasta el punto de enviar a su Hijo Jesucristo para que sobre la base de su obra en la cruz, tú y yo ahora podamos ser perdonados, podamos ser salvos. La Iglesia fundamentalmente se está edificando sobre el anuncio del perdón de los pecados. Como estamos viendo últimamente, lo que es el Evangelio, que tiene dos caras, las dos caras del Evangelio. Por un lado, el Evangelio es una demanda de arrepentimiento, pero por otro lado, el Evangelio también es una oferta de perdón sobre la base de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, la Iglesia en su funcionamiento, en el ejercicio de ese poder de las llaves, básicamente está anunciando este mensaje del perdón. Y por eso este pasaje es importante. Yo creo que lo hemos tratado en bastantes ocasiones, pero es interesante que lo volvamos a ver aquí. Me estoy refiriendo específicamente al pasaje del versículo 15 al versículo 22, que habla, curiosamente, como estamos diciendo, de ese poder de las llaves. Tiene que ver con la disciplina de la congregación, tiene que ver con lo que hace la Iglesia con ese poder de las llaves. Y notad bien que las decisiones de la Iglesia, es decir, tener a alguien como finalmente gentil o publicano, no tiene que ver con el nivel de pecado de que cualquiera de nosotros puede tener. Si eso fuera así, si esa fuera la interpretación de este pasaje, entonces todos seríamos considerados gentiles y publicanos. ¿Qué es lo que está enseñando entonces aquí Jesús? Pecado hay siempre en la Iglesia, no hay ninguna iglesia que no tenga pecado, todos tenemos pecados. ¿Qué es lo que está aquí enseñando Jesús? Está diciéndonos justamente lo que es el Evangelio, está diciendo que el pecado se perdona en tanto en cuanto nosotros reconocemos nuestro pecado. Si tú reconoces tu pecado, si tú has pecado contra un hermano, el problema no es el pecado, todos pecamos, te tienes que arrepentir. Si un hermano te dice, oye, mira, me has ofendido en esto, y tú, Señor, perdóname, hermano, perdóname. Esa es la realidad. Todos somos pecadores, todos ofendemos, dice constantemente Santiago, con nuestra lengua, constantemente. No hay ninguno de nosotros que no peque, como dice en toda la Escritura. Pero si la persona no quiere oír, este es el contexto, bueno, pues 2 o 3 testigos. Y si no oye a los testigos, entonces vamos a llevarlo a la Iglesia, a la congregación. Y si no oye a la Iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. ¿Por qué esas palabras? Es decir, tenle como no cristiano. ¿Por qué? Porque la clave no es el pecado, sino el no arrepentirse del pecado. Y eso es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente que Dios nos ofrece un perdón, sino que ese perdón es apropiado por personas que reconocen que son pecadores delante de Dios. Que no somos mejor que nadie. Por eso la Iglesia no es simplemente es un lugar, ¿no?, en el que tenemos una serie de principios éticos, morales, ¿no?, que están por encima de lo que puedan decir en otros lugares, ¿no? En nuestros mejores momentos pensamos que incluso nuestros principios éticos reflejan también cómo somos nosotros, ¿no? Y nos equivocamos gravemente, ¿no? No es eso. La Iglesia es un lugar en el que nos damos y ofrecemos constantemente ese perdón del pecado. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque esta disciplina de la que se está hablando aquí, que es administrada finalmente, si tiene lugar por toda la Iglesia, hunde sus raíces en la predicación del Evangelio.
Cuando anunciamos el Evangelio, estamos funcionando como esa iglesia. Es decir, lo que dice aquí el Señor Jesucristo con respecto a esa disciplina, en un caso extremo, si lo podemos decir así, porque lo está poniendo así para que nosotros veamos el procedimiento a seguir con alguien que se empecina en no reconocer su pecado cuando es obvio para todos, excepto quizás para él, que es así. Pero, ¿qué es el contexto general? El contexto general es ese anuncio del Evangelio, esa predicación del Evangelio. Y eso es importante también, porque lo que está aquí dando a entender nuestro Señor Jesucristo es que cada vez que se anuncia el Evangelio por alguien de la iglesia, ¿no?, el pastor o alguien que esté predicando en nombre de todos, nosotros estamos, por medio del hecho de que pertenecemos a esa iglesia local, estamos de alguna manera todos abriendo o cerrando el reino de los cielos. Eso es otro aspecto que muchas veces olvidamos, ¿no? Es decir, el pastor no es alguien individual, ¿no?, que no depende nada de la congregación, es todo lo contrario. Es la iglesia, si me permitís que lo exprese así para que todos lo entendáis, es la iglesia la que predica. Es la iglesia la que hace todo. Entonces, por eso muchas veces me gusta, ¿no?, poner un ejemplo, cuando tengo este privilegio de ir al centro penitenciario, yo no digo voy al centro penitenciario, digo la iglesia va al centro penitenciario, porque es independiente quién va. No depende de mí, o sea, no es la cuestión de quién, sino que es la iglesia la que está yendo al centro penitenciario y la que abre el reino de los cielos o cierra. Somos nosotros, es la congregación la que actúa. Entonces, es fundamental, ¿no?, cuando tenemos a alguien que anuncia la palabra de Dios, ¿no?, es fundamental que sea alguien escogido por la congregación. El pastor es alguien que es escogido por la iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia local está dando su autoridad, ese poder de las llaves, a ese pastor para anunciar ese evangelio. No es algo que él tiene, es la iglesia la que se lo comunica. ¿Tendrá un llamamiento de Dios? ¿Tendrá una autoridad que viene de parte de Dios para alcanzar esa sabiduría y esa presencia del Espíritu Santo en su propio ministerio? Pero es la iglesia la que está detrás de ese ministerio cristiano. Somos conscientes de que esto es lo que acontece cada vez que estamos aquí congregados, que ejercitamos ese poder de las llaves. Y no es cualquier cosa, porque dice Jesús, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay una responsabilidad enorme en el anuncio del Evangelio, de las condiciones del Evangelio. Hay una responsabilidad enorme sobre ti, porque tú tienes que ver lo que pasa. Es decir, yo soy responsable de lo que se está diciendo, porque es el poder colectivo de las llaves, de la iglesia local. Eso es lo que nos está aquí diciendo este pasaje. Y sabemos que esa es la esencia misma de lo que es el poder de las llaves, ese perdón de los pecados, porque es justamente lo que nuestro Señor Jesucristo remacha en esa parábola que él pone a continuación, de esta manera en la que está exponiendo esa disciplina de la Iglesia en la que se ve ese poder de las llaves. Esa famosa exposición que solamente curiosamente trae Mateo, los dos deudores, uno que debía una cantidad astronómica, imposible de pagar, es una de esas deudas, ¿no?, que tienen que ser condonadas, son imposibles de pagar. Hay países que deben tanto que es imposible que puedan devolver eso. Esta es la deuda de este hombre. Y le ruega al acreedor, y este hombre le perdona, movido a misericordia le perdona. Pero luego sale y encuentra a uno que le dé una cantidad insignificante en comparación con lo que él debe. Y lo agarra y lo ahoga. Págame. Y el otro le dice lo mismo. Déjame un poco más de tiempo y yo te lo pago, de verdad. Pero no. Y lo echa a la cárcel. Cárcel por deuda.
Y Jesús pone esta parábola para ilustrar la realidad de lo que es el Evangelio. Tenemos esa actitud nosotros también, porque ese es el Evangelio. Dios nos ha perdonado a nosotros una deuda impagable, a todos y cada uno de nosotros. Nadie puede pagarle a Dios por nuestros pecados. Son deudas. Es curioso, aquellos que conocéis, estáis familiarizados con el Evangelio de Mateo, ¿no? Cómo se usa este lenguaje, si me permitís así, financiero, o este lenguaje monetario, ¿no?, que se usa constantemente en el Evangelio. No es ninguna casualidad, ¿no?, porque quizás es por medio de esta idea del dinero que quizás captamos las cosas, ¿no? Las deudas son monetarias, ¿no? ¿Y qué enseña Jesús? Perdónanos nuestras deudas. Tenemos una deuda para con Dios. Y si Dios no nos la perdona, nosotros no podemos pagarla. Estamos perdidos. Por eso tuvo que venir un Salvador, que pagara en la cruz la deuda. La palabra de Jesús en la cruz, todo está pagado. Todo ha sido pagado, la deuda ha sido cancelada. ¿Qué es la obra de Cristo en la cruz? Es una cancelación de esa deuda. Para todos aquellos que la reconocen. Que dices, es verdad, yo soy un deudor delante de Dios. Perdóname también a mí. Porque Cristo ha venido a salvar a los pecadores, a los deudores. Entonces, y ahí es donde está la realidad de ese poder de las llaves, cuando la Iglesia perdona, cuando la Iglesia tiene una actitud perdonadora, está mostrando la realidad de ese mismo Evangelio. Está mostrando lo que significa esa realidad de eso que es el mismo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos conscientes de lo que significa ese poder de las llaves, ese abrir y cerrar el reino de los cielos. Y tenemos que mirar, ¿no?, esa realidad de esta disciplina, ¿no?, que consiste esencialmente, como veis aquí, en ese reconocimiento de nuestro pecado y ese perdón que se otorga en todo momento y ocasión cuando recibimos el pecado. Pero el problema no es, reitero, el pecado puede ser algo insignificante o puede ser el pecado más grande que se pueda jamás haber cometido, si me permitís que use la hipérbole. Cualquier cosa es perdonada si tan solo reconocemos nuestro pecado. Esa es la realidad que aquí se está hablando. Pero si miramos el contexto mismo de estas palabras, vemos que está trayendo una reflexión finalmente sobre lo que es ese abuso de esa misma disciplina. Y tenemos también que mencionar eso, porque la historia de la Iglesia está llena de lo que significa también el abuso de esa disciplina. Y tenemos que hacer mención de ello porque aquí, en este caso de este Eliaquín, como pasó en el caso de Sebna, vemos que son personas imperfectas. Como os decía antes, el Antiguo Testamento siempre es una mirada hacia el Mesías, no es un fin en sí mismo. Por eso no se puede predicar, y me gusta reiterar esto constantemente, no se puede predicar un texto del Antiguo Testamento sin mirar finalmente a Cristo Jesús. No se puede hacer eso. En una sinagoga tú puedes predicar, si me permitís que lo ponga de esa manera, un texto del Antiguo Testamento y no mencionar a Cristo. Pero en una iglesia cristiana, el Antiguo Testamento no es un fin en sí mismo. Tienes que ir a Cristo. ¿Y de qué manera va a Cristo aquí Isaías? Precisamente mostrándonos la imperfección de esos dos personajes que ocupaban ese cargo de tesoreros y mostrándonos también desde ese punto de vista esos abusos de la disciplina, porque ha habido ese abuso de la disciplina. La Iglesia cristiana, estamos diciendo aquí que es ese reconocimiento de pecado, la Iglesia cristiana no es una hagiografía, es decir, una vida de santos. Si leéis vidas de santos, en algunas tradiciones tú lees esos libros y te quedas pasmado. Pasmado porque no tienen ningún defecto. Pero este hombre no tenía defecto, esta mujer no tenía ningún fallo. No es una vida de santos. La historia de la Iglesia no es algo perfecto, no ha habido ningún fallo, no ha habido abusos. Y a la luz de este pasaje tenemos que verlo, sobre todo a la luz de Eliaquín. ¿Quién es este Eliaquín? Este es un hombre que con todas las mejores intenciones del mundo, pero cae al final en un abuso también de ese mismo poder, de un paternalismo.
de una forma de comportarse que es inadecuada totalmente. Esto se ha visto en la historia de la Iglesia, se ha visto de muchas maneras. Por ejemplo, una cosa que está costando tanto verlo con toda claridad, y es el hecho de que la Iglesia, notar que aquí Eliaquín se dice que se le colgarán de él, versículo 24, capítulo 2 de Isaías, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos, los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros, y venga a poner cosas sobre ese clavo, y venga a poner más cosas. ¿Conocéis esas perchas? La percha puede estar muy bien clavada, pero como empiecen a meterle abrigos y bolsos y bolsas, ve poniéndole cosas a la percha. ¿Qué pasa? Versículo 25. El clavo hincado, el lugar firme, será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder. Eso es lo que pasa. Y ha habido esto en la historia de la Iglesia, y algo que nos cuesta mucho verlo. La Iglesia ha tomado sobre sí la disciplina que no le corresponde. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a esa interferencia de la Iglesia con el Estado. Esto ha sido realmente uno de los testimonios más terribles que ha tenido la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos, desde Constantino. La Iglesia cristiana, sabéis que hasta que llega Constantino al poder, es una Iglesia que es periódicamente perseguida por los paganos. Los emperadores romanos, cuando tienen miedo de perder el poder, porque la sociedad romana es una sociedad que se unifica en torno a su religión, fundamentalmente en los últimos tiempos del imperio, la adoración o deificación del César. Por eso los cristianos eran perseguidos, porque se negaban a reconocer al César como Dios o como Señor. Solo hay un Señor, que es Jesucristo. ¿No lo confiesas? Pues entonces morirás, vas a morir. ¿Qué ocurre? Los cristianos son periódicamente perseguidos por el Estado. Pero cuando Constantino sube al poder, que es un emperador romano, que aparentemente se ha convertido, viene a tener esa misma mentalidad uniforme. Y ahora la Iglesia es el poder dominante en el imperio. ¿Y qué hace la Iglesia? Se ve en él y se ve en los emperadores que le siguen. Toman sobre sí la disciplina de la Iglesia como si fueran el Estado. El Estado se hace garante de la ética cristiana. Y entonces, si tú no eres cristiano, si tú no estás dispuesto, si eres un hereje, si no estás en lo que tienes que estar, entonces la Iglesia te va a perseguir, pero no la Iglesia misma, el Estado. Y por eso la gran lucha evangélica ha sido para separar el Estado de la Iglesia. El Estado no puede ejercer disciplina en la Iglesia. Es decir, no puede, es la Iglesia la que lo hace. Y la Iglesia no puede colgarle, si lo puedo decir así, esa carga al Estado. No puede simplemente decir, bueno, pues vamos a apoyarnos en el brazo del Estado para que la sociedad sea como a nosotros nos gustaría que fuera. No podemos hacer eso. El Estado es una esfera distinta a nosotros. Y más vale ser perseguidos por el Estado que llegar a ser nosotros perseguidores de otras personas porque no creen lo que nosotros creemos. Eso es algo que tenemos que llevar al corazón. ¿Cuáles fueron los tiempos de mayor bendición de la Iglesia? Por ejemplo, en el Imperio Romano, antes de que los emperadores se arrogaran esa disciplina sobre la Iglesia, porque ellos querían esa uniformidad religiosa y venían con esa mentalidad del Imperio Romano, hasta que llega eso, la Iglesia crece exponencialmente en el Imperio Romano. Pero el momento en que esto empieza el declive también de la Iglesia. Porque ya no hay disciplina en la Iglesia, es el Estado el que se la roba. Y otro ejemplo más moderno, ¿no? Los hugonotes, ya sabéis, los evangélicos en la Francia del siglo XVI, mientras fueron perseguidos por los católicos romanos en Francia,
La iglesia de los hugonotes creció exponencialmente. Aunque los mataban, los perseguían, la iglesia crecía. Cuando los hugonotes deciden tomar las armas para defenderse, se para el crecimiento de la iglesia. Esto es lo que nos está diciendo un texto como este. Como veis, la Escritura tiene una relevancia extraordinaria. Tenemos que luchar, como han luchado tantos y tantos hombres en la historia evangélicos, por mantener esa estricta separación entre la Iglesia y el Estado. El Estado es una cosa, es una esfera distinta a nosotros. La Iglesia tiene que ver esencialmente con la predicación del Evangelio. Y la única disciplina que se puede aplicar en una iglesia tiene que ver con el dar y otorgar o no hacerlo, ese perdón de pecados, sobre la base de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo mismo. Por tanto, déjame que te pregunte para concluir. ¿Te das cuenta de la responsabilidad de formar parte de una iglesia local que ejemplificas de esa manera lo que es el Evangelio? Vemos como algo realmente importante ser parte de la iglesia local. Porque Jesús ha dado ese poder de las llaves a esa iglesia. No es una cuestión simplemente de yo y mi relación con el Señor, fundamental como es, porque es el primer paso, pero ver que hay una relación entre nosotros y que conjuntamente tenemos ese poder de las llaves. ¿Queremos participar de eso mismo? Y al mismo tiempo nos damos cuenta de la responsabilidad de las decisiones que tomamos como iglesia, porque somos evaluados por ello. Es tremendo. Estas palabras realmente son como tantas enseñanzas del Señor Jesucristo, palabras que nos llenan de asombro. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una responsabilidad tremenda la que tenemos. Porque esto implica una evaluación. La iglesia local. ¿Aprecias ese poder que nos ha dado Cristo Jesús, ese poder de las llaves, hasta el punto de participar de esa administración del mismo? Somos conscientes de que a Cristo Jesús le conocemos en medio del ejercicio de ese poder de las llaves. Al anunciarse ese evangelio, las condiciones de ese perdón que se otorga en él, Cristo se manifiesta por medio de su propia iglesia local. Pues quiera Él que todos y cada uno de nosotros podamos vivir a la luz de la responsabilidad que se nos otorga, ese poder de las llaves que pertenece a la iglesia local, buscando por medio del mismo ejemplificar el Evangelio, la realidad de ese perdón que se nos otorga en la persona del Señor Jesucristo, ese perdón que tenemos que buscar nosotros cuando ofendemos a otro, ese perdón que tenemos que otorgar a aquellos que buscan el mismo. Esa es la realidad que debemos procurar aquí en medio nuestro, lo que significa que Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está con su iglesia, con la iglesia local, para que la misma pueda anunciar ese evangelio que salva. Pues quiera Él que podamos así vivir para su gloria. Amén.